Hola, ¿cómo le va? El gusto de encontrarnos hoy con un especialista, un hombre que se ha formado, por supuesto, desde el estudio, desde la capacitación, pero también en la práctica, desde hace ya muchos años, décadas, está vinculado con la producción y con la innovación permanente. Vamos a hablar con el ingeniero agrónomo, el empresario, el consultor, el ingeniero agrónomo especializado en una materia clave que tiene que ver con la buena producción. Vamos a desarrollar con él, en base a su experiencia, un análisis. ¿Qué está pasando en la Argentina en el contexto mundial? ¿Cómo se proyecta en el mercado internacional? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Y de qué manera se está trabajando en procura de superarnos? ¿Lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien? Después de la presentación nos vamos a encontrar con el ingeniero agrónomo Alberto Weiner. Ganadería con todos. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias por la invitación y por tu amabilidad como siempre. Y yo sé que no te va a gustar lo que voy a decir, pero no puedo dejar de mencionar lo que mañana la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria te otorga el Premio Promoción y Desarrollo Agropecuario del año 2014 y te lo mereces porque sos una de las personas que colaborás a que el agro argentino, la ganadería argentina sea mejor. Listo, ahí termino, pero lo tenía que decir. Yo sé que preferías que no, pero ya lo hice. Muchísimas gracias a vos y honrado por esta distinción de la academia, que en el fondo yo comparto, porque es así, es la verdad, con mis maestros. Aquellos que me han enseñado, yo he tratado de aprender, pero básicamente me han impulsado a seguir siempre adelante y a tratar de difundir y de divulgar el buen conocimiento. Y quiero aprovechar esta oportunidad para hablar con vos y saber de qué se trata, como diría el pueblo allá en 1810, pero un poco más actualizado en este 2024. Alberto, te formaste en la Universidad Nacional de La Plata, sos ingeniero agrónomo. ¿Qué trayectoria recorriste a partir de tu graduación? ¿Qué hiciste? Bueno, mira, lo primero que hice, me fui a vivir con mi mujer recién casados a un campo en San Miguel del Monte, en la zona de Villa la Adorna, donde recuerdo que no teníamos luz y el agua se subía al tanque con una bomba sapo. Con mi mujer teníamos convenido 150 bombazos cada uno para tener 300 litros de agua porque nos alcanzaba para el consumo diario. Los sábados escuchábamos Radio Nacional, obras de teatro, no había televisión. Había probado, nosotros no teníamos, y escuchamos Radio Nacional, reitero, con Alfredo Alcón y otros grandes artistas y tomando mate y con el farol sol de noche. Así empecé y aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo de un señor ya fallecido, se llama Luis Mujica, don Luis, que nos enseñó desde poner un esquinero hasta ordeñar una vaca, hasta capar un ternero, hasta saber poner el recado arriba del caballo y todas esas cosas que en la facultad se miran muy por arriba, pero la práctica exige llenarse la mano de callos para aprender. Esa fue mi primera etapa. Y luego vino un desarrollo realmente muy interesante. Es un currículum el que vos tenés que es descollante. Tengo anotado un número. Claro, a veces los números confunden en los contextos, pero aquí son relevantes. Administraste empresas agropecuarias, seguís siendo un consultor, pero
ese desarrollo te llevó a recorrer desde la Patagonia, desde Santa Cruz hasta Misiones, y de este a oeste también, y por supuesto a otros países. Anduviste por Paraguay, por Uruguay, por Brasil. Me hablan de 350.000 hectáreas. ¿Es así? Eso es así, había campos muy grandes en Santa Cruz, por ejemplo, un campo de 120.000 hectáreas sobre la Ruta 3 con costa de mar, campo de ovinos, después un campo muy grande en Chubut, que había una cabaña Hereford contra la cordillera, un campo muy grande en Santa Isabel, La Pampa, el rincón de La Pampa contra Ujú. Mendoza, que nos ha tocado casi un año sin lluvias, sobrevivir en esas zonas, campos en Victorica que eran grandes, campos en el sur de Córdoba, en Huinca-Renancó, Villa Huidobro, también grandes campos, en Santa Fe, en Corrientes, en Misiones. Después nos tocó, prácticamente fuimos los primeros con el ingeniero Fernando Lamarca, que llevamos el Brangus, los primeros intentos de Brangus a Brasil hace ya casi 45 años. También trabajé en un campo en Paraguay, se llama Tierra Colorada. Estuve en Israel trabajando también en lo que se llamaba dinámica de pastizales con animales fistulados. Hice un curso, un posgrado básicamente en ese tema, qué sé yo. Y después me tocó también colaborar con el armado de una cabaña en China, donde llevamos con Carlos Munar embriones de Aberdeen Angus, conseguimos un socio chino que tenía las donantes, que eran Simmental, que le habían vendido a Alemania y tenía 150 vacas que nos aportó como donantes, y bueno, nacieron los terneros argentinos Angus en China. Bueno, la trayectoria fue amplia y anduve bastante y sigo andando, gracias a Dios, ¿no? Esto quería rescatarlo porque además, claro, integrás los grupos CREA, sos un hombre que desde hace ya décadas está vinculado a esa actividad con la que compartís experiencias. Sí, viste lo que es pertenezco al Creamonte y ahí la experiencia CREA es muy interesante porque se comparte, se abren los campos, se ven experiencias, se ven aciertos y errores, uno muestra lo que hace bien y mal y ve los que hacen los compañeros y trata de ayudarlos y corregirlos, y a su vez es ayudado y corregido. Es un sistema muy interesante el de los grupos CREA y que muestra que los productores que están adentro, que en general son productores pequeños, medianos, algunos grandes también los hay, eh, digamos, tienen un índice de producción que son admirables para casi todas las actividades en Argentina. Es un movimiento exitoso, podemos decir. Un movimiento exitoso y que se proyecta, incluso que ha sacado experiencias que tienen que ver, por ejemplo, con la ganadería, y lo dijiste hace un instante, que ustedes han proyectado al mundo esa, yo digo, innovación que desde el país, Carlos Munar, entre otros, ha tenido la oportunidad de plasmar en muy buena producción. Por eso te quiero preguntar, apenas regresemos, que con esas bases, con ese conocimiento, con ese rodaje que vos tenés y también en el contexto internacional, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué desde hace 30 años, 3 décadas o tal vez más, estamos estancados?